Bueno, disculpen que se cortó. Vamos a continuar con la clase. Estábamos viendo la cuestión de la competencia judicial. Voy a retomar, porque no sé exactamente dónde se cortó, pero bueno, la competencia en materia ambiental corresponde primariamente a la justicia provincial, ordinaria. La primera excepción la tenemos en aquellos casos que ya existe una excepción respecto a la competencia, cuando son por las personas o por las cosas, digamos, o el lugar, corresponde a la justicia federal. Típico caso, si hubiera un terreno de una universidad nacional que se daña el ambiente, correspondería a la justicia federal porque corresponde a una justicia federal, ya que son nacionales. Está lo mismo por las personas, o también, como ya mencioné, en el caso Mendoza, por ejemplo, un grupo de vecinos de una provincia demandando a otra provincia, o una provincia demandando a otra provincia. Estos casos son de competencia originaria de la Corte, no son solo competencia federal, sino que va directamente ante el máximo tribunal, lo mismo embajadores de otros países, en fin. La competencia federal general que habrán visto ya en derecho constitucional no me voy a explayar. Pero la Ley General del Ambiente establece, si no me equivoco en su artículo 7, que aquellos recursos interjurisdiccionales, cuando el daño se genere a dicho recurso, será también competencia federal. Entonces, por ejemplo, el caso Mendoza, incluso si no se hubiera demandado a la ciudad autónoma, también hubiera sido competencia federal, porque el riachuelo linda entre la ciudad autónoma y la provincia de Buenos Aires. El río Atuel, aun cuando no hubiera sido una provincia que mandaba a otra, si hablamos de daño al ambiente, es un recurso interjurisdiccional. Y así hay múltiples casos de recursos. El tema es que, como hay que tener en cuenta, por ejemplo, típicamente en ríos estamos hablando, que es el ejemplo paradigmático muchas veces de recursos interjurisdiccionales, por la ley 25.688 de presupuestos mínimos, hay que tomarlo con el concepto de cuenca, es decir, un concepto natural, no jurídico. Entonces yo tengo que abordar toda la cuenca, no puedo acotarme a una fracción. Entonces acá vemos que en materia ambiental existe una competencia específica en materia ambiental por el tipo de recursos ante la interjurisdiccionalidad. Recordando que interjurisdiccionalidad es siempre entre provincias, o ciudad autónoma y provincia, no entre municipios. El concepto de jurisdicción en el derecho federal habla de estados provinciales, no estados municipales. Con lo cual ya vimos la competencia legislativa, vimos ahora la competencia judicial, a fin de cuentas. Un tema que me gustaría resaltar: dentro de la provincia de Buenos Aires ha habido discusión respecto de si los casos ambientales tenían que ir a la justicia civil o a la justicia contencioso administrativa. Típicamente se presentan amparos, y el amparo tiene una regulación particular que se sortean todos los jueces de primera instancia, porque se supone que todos los jueces conocen la Constitución y el amparo es un proceso constitucional. Entonces, con esa justificación puede tocar cualquier fuero. Pero más allá de esa circunstancia, después va a la Cámara correspondiente. Entonces, si es una temática civil, irá a lo civil; si es contenciosa, irá a lo contencioso. La Suprema Corte de Provincia decidió que, como el garante de los derechos y del derecho ambiental en particular, y la titularidad de los recursos naturales es de provincia, más allá en términos generales, corresponde la competencia de lo contencioso administrativo, porque de mínima hay una responsabilidad del Estado en no haber controlado. Entonces, no va a la Cámara Civil, sino que va a la Cámara Contencioso Administrativa, un amparo que se inicia en materia ambiental. También se puede iniciar una acción distinta, y la ley 11.723 establece que corresponde el proceso sumarísimo. De hecho, yo he litigado distintas causas directamente en lo contencioso, conociendo esta jurisprudencia de corte, y haciéndole que al proceso contencioso se le asignen las características del sumarísimo, lo cual acota mucho los plazos.
Por último queda la cuestión del poder de policía. Acá no vamos a ahondar en todas las competencias del poder de policía, sería imposible. Sí tenemos que resaltar que lo primero que va a haber es, muchas veces se van a poder ejercer ambas, al poder policial lo van a poder ejercer tanto nación como provincia. Lo primero que va a depender es de la titularidad de los recursos. Entonces, nación va a poder controlar aquellos recursos que le pertenezcan a la nación, dicho sea de paso. Más allá de esa cuestión, las provincias en poder de policía tienen la totalidad de las facultades fuera de cómo se distribuyan con los municipios. Si nosotros vamos a la Ley Orgánica de Municipalidades, habla más de la salubridad, aunque también habla de lo ambiental, por unas reformas posteriores, pero desde una visión claramente no ecocéntrica, bajo ningún concepto, y más vinculado a esto, a ambiente / salud pública, que es algo que también se da en la cuestión penal, están como vinculados, no el ambiente en sí mismo, lo cual claramente es un error. Nosotros ya hablamos un poco, a fin de cuentas, respecto a la distribución del poder de policía, de la distribución de competencias entre provincia y municipio en uso de suelo y demás. En poder de policía, la provincia está muy compartimentado. Entonces, algunas cuestiones las va a controlar la autoridad del agua, los efluentes que vayan a cuerpos de agua, por ejemplo, pero el Ministerio de Ambiente, asimismo, va a controlar las tecnologías y la instalación de las industrias, aun cuando vuelquen efluentes. Y algunas cuestiones, la prefactibilidad y demás, lo va a dar el Ministerio de Infraestructura. Entonces, no es que yendo al Ministerio de Ambiente vamos a tener la totalidad del poder de policía, sino que vamos a tener que ver muy en particular de qué estamos hablando. Lo mismo ocurre, por ejemplo, Provincia de Buenos Aires es una de las provincias con mayor actividad minera de todo el país. Minería de tercera categoría, tosca, piedra, conchilla, etc. Esta actividad, que incluso en La Plata es uno de los problemas ambientales más grandes, aunque a veces no lo dimensionemos como un problema minero, hay otro ministerio y una dirección provincial de minería que no está dentro del Ministerio de Ambiente. Entonces, dependiendo a qué actividad nos refiramos, el poder de policía dentro de la provincia o en la interacción con el municipio muchas veces va a depender. Típicamente quien da la última habilitación por la zonificación y demás es el municipio, pero quien hace todo el control previo al abrir la llave, quien hace todo el control técnico es la provincia. Esa es la distribución generalizada, más allá después tendremos que ver algún punto en particular. Bueno, con esto completamos y les deseo éxitos en el parcial.